Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Creo que habían estado hablando con el pastor Carlos acerca de la adoración, ¿verdad? Estuvieron tocando el tema de la adoración. De hecho, yo inicié este tema de la adoración y hablábamos un poco en la primera clase o sesión o enseñanza acerca de la verdadera adoración. Pero vamos a seguir con estas enseñanzas que tienen que ver con las disciplinas espirituales. Y ahora vamos a introducir, porque no sé si recuerdan que la primera enseñanza que dimos, que de hecho yo inicié también, tenía que ver con una espiritualidad bíblica. No sé si recuerdan, estuvimos hablando de que la espiritualidad correcta es una espiritualidad bíblica, pero ahora hemos seguido, ¿verdad? La adoración era parte también de las disciplinas espirituales y creo que sobre esa base se les ha compartido, pero ahora vamos a hablar acerca de la importancia de las escrituras. De hecho, el tema era un poco raro porque nosotros tenemos como ciertas lecciones y el tema era ingerir la Biblia, pero para mí, no, ya dije, vamos a ponerle otro tema, ¿verdad? Porque es como raro. Entonces, vamos a hablar acerca de la importancia de las escrituras. Ahora, quiero que vaya conmigo, por favor, y abra su Biblia en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, por favor. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El 16, que es importante y muy importante, el cual posiblemente estemos abordándolo este día también, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, antes de poder entrar al texto, y antes de poder hablar un poco acerca de la importancia de las escrituras, sí tengo algunas preguntas que me gustaría hacer, ¿verdad? Primeramente, quisiera saber cómo está su lectura de las escrituras. Quisiera saber, y haremos pocos y les va a tocar a los mismos, ¿verdad? Pero Pero me gustaría, el punto, y recuerde que el punto de estas sesiones, ¿verdad? Que los hermanitos se pierden definitivamente es que podamos tener un acercamiento y podamos realmente interiorizar también de pronto y tener esa conciencia correcta de que en este caso las disciplinas espirituales, cómo están en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si bien es cierto, amado hermano, es importantísimo o es de carácter obligatorio que el cristiano pueda estar meditando constantemente en las escrituras, pueda estar ahí en las escrituras. Entonces yo le pregunto a usted, para los que acaban de venir, ¿cómo está su lectura de las escrituras? Y la otra pregunta que va ligada a esto es, ¿por qué es tan importante el aporte bíblico en nuestras vidas? La práctica o la lectura de las escrituras, hermanos, si hablamos de disciplinas espirituales y lo aterrizamos a nuestra vida cristiana, la lectura de las escrituras juega un papel de suma importancia para el cristiano. Aquí podemos afirmar entonces que no podemos llamar a alguien cristiano si se niega constantemente a la lectura de las escrituras, si se niega constantemente a la oración, y posiblemente el tema este día no sea la oración, pero la lectura y el escuchar la palabra de Dios es necesaria, ¿verdad? No solamente porque se me ha demandado o se me demanda de parte del Señor hacerlo, sino porque esta lectura, amado hermano, o la palabra misma informa totalmente nuestra oración.
nuestro ayuno, nuestra mayordomía, la manera en cómo nosotros evangelizamos, la manera en cómo nosotros servimos y también cómo estamos cultivando el fruto del Espíritu. ¿A qué me refiero? Es que si usted no lee la palabra del Señor, entonces su oración va a ser una oración desinformada. ¿Y qué es una oración desinformada? ¿Qué es una oración eh, que no va acorde acerca de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ver una oración que no va acorde a la palabra de Dios? Bueno, podemos ver una oración que solamente está enfocada en usted mismo, ¿verdad? Podemos ver una oración que solamente es para pedir y nunca para agradecer, nunca para dar acción de gracias. ¿O alguna vez ustedes ha hecho una oración de acción de gracias? Raramente nosotros lo hacemos, generalmente tenemos un patrón para hacerlo, ¿verdad? Y lo hacemos de una manera que ya estamos acostumbrados. ¿Eso quiere decir que debe cambiar la manera de hacerlo? No, pero la palabra de Dios, o le pregunto a usted, ¿alguna vez ha orado a la palabra usted? Hermano, es esencial que nosotros, que todo, y sabe, esta práctica, la práctica de la lectura de las escrituras, es la práctica correcta de donde todas las otras disciplinas espirituales fluyen. Es ahí de donde las escrituras, es de donde todas las demás doctrinas también están fluyendo, ¿verdad? Y vamos a ver un poco ahora acerca, y quería detenerme un poco y le decía a mi esposa, mira, no sé si lo vamos a hacer así, pero quiero detenerme un poco acerca de la doctrina de la Biblia, porque posiblemente quizás nunca hayamos estudiado un poco acerca de la doctrina de las Escrituras o de la doctrina de la palabra de Dios, pero es muy interesante, porque esto debería de ser para el cristiano, amado hermano, algo esencial. La palabra de Dios debería estar siempre en su boca, en su corazón, debería estar siempre presente para usted. Y es algo que generalmente nosotros no hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué somos malos mayordomos? Porque no conocemos la palabra del Señor. ¿Por qué no sabemos evangelizar o evangelizamos de forma incorrecta? Porque poco conocemos acerca de la palabra de Dios, poco conocemos a Dios a través de la palabra. Entonces, lo esencial es que la palabra del Señor pueda instruirnos y que de esa manera nosotros podamos permear nuestra vida y que nuestra vida vaya siendo conforme a Cristo Jesús mismo, ¿verdad? Porque Cristo mismo, ya lo vamos a ver en la doctrina de las Escrituras, y vamos a ver también un poco acerca de, no sé si alguna vez has escuchado, la sola gracia, sola Escritura, que es una doctrina reformada, ¿verdad? Que es sumamente interesante y sumamente bíblica, que nos da cierto aporte y nos dice que las Escrituras son la única palabra o es el único libro que nosotros necesitamos para todo lo que está relacionado con nuestra fe, con la manera en cómo nos conducimos, con la verdad misma. Entonces, no podemos obviar como cristianos, como hijos de Dios, la lectura de la palabra. Hermano, me cuesta leer la palabra. Bueno, déjeme decirle que no hay excusa. Perdóneme. Mire, hermano, es que fíjense que yo comencé un plan de lectura, ya vamos como a 19 de marzo, ¿verdad? Comencé un plan de lectura el 1 de enero y ya me salté como 30 días. No, pero esto debería de ser algo serio para nosotros, amados hermanos. ¿Qué riquezas encontramos en las escrituras? Sí, hermanos, definitivamente. Miren, la palabra de Dios entonces es de suma importancia para la vida del creyente. De hecho, en Salmos 19 y Salmos 119, que quizás no lo vamos a ver ahora, veo que está lento, pero habla acerca que es la lumbrera, que es lo que alumbra nuestro camino. ¿Verdad? Es quien nos da la dirección correcta, hacia dónde voy, a dónde usted toma las promesas del Señor, si no es en la palabra del Señor. Dejemos ya más de tener una fe que es una fe histórica, y cuando me refiero a una fe histórica es, ya creí en el Señor y como ya creí, ahora yo me puedo con... No, hermano, vaya a las escrituras, vea las promesas del Señor y pase tiempo en ellas.
Quizás yo ahorita no, pero después, ¿verdad? En las próximas sesiones, voy a traer un modelo para que podamos hacer un ejercicio aquí mismo y por grupos o algo podamos estudiar un pasaje de las Escrituras y usted pueda detenidamente ver qué es lo que el pasaje está diciendo y qué son las promesas que el Señor trae en este pasaje hacia nosotros y cómo las aplicamos a nuestra vida. Porque, hermanos, si bien es cierto que los pastores, los líderes, las personas que predican al frente, es esencial que estas personas conozcan de hermenéutica, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero usted debe entender también las escrituras y debe ponerle cuidado a estas cuestiones. Y déjenme decirle, la palabra de Dios es mucho más importante que todas aquellas cosas que usted puede hacer y que usted le pone encima generalmente, o que nosotros le ponemos encima. ¿Qué cosas? Una salida, una comida, una reunión que puede ser postergada. Lo importante es lo importante y la palabra de Dios es importante. Entonces, quiero que así despacio vayamos viendo y le demos una vista rápida a la doctrina de las escrituras. Esa doctrina es sacada y me va a ayudar a leer algunos textos es sacada de una teología, ¿verdad? Para que usted tenga en cuenta eso. No algo que yo hice así, craneadamente, porque es importante que podamos ver. Primero, la doctrina de las escrituras, y escuche esto es súper fundamental, es la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifica a la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. Si las escrituras, sin las escrituras, nosotros entonces no conoceríamos la verdad en Cristo Jesús. Porque si bien es cierto, hay una revelación, ¿verdad? Una revelación, pero sin una revelación general donde vemos nosotros el sol y decimos, es un Dios, es alguien creador, ¿verdad? Alguien maravilloso lo creó, pero sin las escrituras no tendríamos entonces este detalle aún más acerca de Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios es esencial por esa razón. También, hermanos, las escrituras declaran reiteradamente ellas mismas que son la palabra de Dios. Y los profetas pelaron a ella como fundamento para las promesas y juicios divinos. Es decir, ellos decían, el Señor promete esto, el Señor lo cumple. La palabra de Dios promete esto, el Señor lo cumple. El Señor promete juicio para aquellos, el Señor lo cumple. Entonces, es de suma importancia. Y mire, otra razón es que Cristo y sus apóstoles fundamentaron en las escrituras toda la doctrina cristiana. Es ahí que usted puede recoger. Solo en el Antiguo Testamento la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en Dios? ¿Cómo está su creencia en las escrituras? ¿Cómo está su creencia en la palabra de Dios? ¿Cómo está su relación con Dios a través de la palabra? Y aquí, hermano, no es exponerlo, ni es que nos expongamos y decir, estoy haciendo las cosas mal, las voy a seguir haciendo mal. No, es que tomemos de alguna manera conciencia acerca de esto. Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han revelado. Bien, esto es lo que afirma el Antiguo Testamento de principio y también al fin. Quiero que alguien busque, por favor, si me ayudan, Marcos 7:13. Gracias, hermana. Justamente ahí aparece que las escrituras son la palabra de Dios. Entonces, debemos creer en las escrituras también. Debemos tener una relación constante con las escrituras también, ¿verdad? Y déjeme decirle que esto, hermano, no es, como decía hermana Dina anteriormente, esto no es una novela de lo que usted está leyendo. Y quizás, y posiblemente la otra semana vamos a hablar un poco de cómo usted debe acercarse a las escrituras y cómo debería usted tener ese acercamiento a las mismas. ¿Cómo se acerca, hermana Evelyn, a las escrituras usted? ¿Cuál es su...
su acercamiento a las escrituras? ¿Cuál es su no carácter, su comportamiento o la manera o cómo lo hace? ¿Sabe? Es interesante lo que la hermana dice y dice, hermano, yo trato de acercarme a las escrituras no por un compromiso, ¿verdad? Y estamos hablando siempre en la línea las escrituras son la palabra de Dios. Entonces, usted debe acercarse con reverencia. Usted debe acercarse, pues sí, vea, y aquí, hermanos, de verdad, y también me confieso yo, vea, a veces no es que agarre la palabra de Dios como sea, no, pero la idea de poder acercarnos a las escrituras es ver qué es lo que el Señor quiere decirnos en las mismas, ¿verdad? Posiblemente usted no vaya a entender totalmente el Éxodo o Levítico, y dice, pero si estas leyes para quiénes son o algo por el estilo. ¿Sabe? No debería de quedarse ahí, debería de buscar un poco más y preguntar, ahora que tiene acceso a ChatGPT, no va a decir que no lo ocupa porque eso que todo lo... ¿De qué trata el Levítico? Un resumen del Levítico. Le comparto una página sumamente importante, Indubiblia. Vea Indubiblia. Indubiblia se llama. ¿Verdad? Ahí aparecen los resúmenes que yo espero que estas personas tengan el copyright, ¿verdad? Porque en Indubiblia aparecen los resúmenes de algunas Biblias de estudio, ¿verdad? Donde habla acerca de la introducción de ciertos libros de la Biblia. Aparecen los temas principales de ese libro, una introducción, los escritores, por qué fue escrita y un montón de cuestiones más que le pueden ayudar a usted a comprender un poco más las escrituras, es decir, wow, el Señor dejó todas estas leyes, ¿verdad? Lo hizo por una razón, el pueblo desobedeció, el Señor se glorificó en esa desobediencia, ¿verdad? Entonces, no me quiero salir del punto de que es la palabra de Dios, pero si vamos nosotros y entendemos que la expresión la palabra de Dios, usted debe acercarse a las escrituras de una manera diferente, ir, sentarse, no como algunos lo hacemos y me incluye, a veces lo hago acostado, hermanos, y tengo sueño, ¿verdad? Tengo sueño definitivamente, ¿verdad? Y trato de decirle, Señor, ayúdame, pero creo que el Señor no va a bendecir esa parte, ¿verdad? Cuando yo esté ahí. Y creo que es mejor tomar las escrituras y sentarse, observar. Hermano, el tema aquí no es que usted se acabe la Biblia en un solo día, es que usted pueda ser transformado por ella. Mire, yo sé que a algunos no les gusta manchar su Biblia, ¿verdad? Y los entiendo, los entiendo. Yo tengo una Biblia de MacArthur ahí que me regalaron hace mucho tiempo. Esa es la que más manchado tengo, o sea, increíble. Y digo yo, bueno, el Señor ha sido bueno y ahí están los apuntes y he aprendido un poco, porque hay que pasar tiempo con las escrituras. Ahora, déjeme decirle también que las escrituras es lo que Jesús predicó, ¿verdad? El Señor predicó las escrituras. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Lucas 5. Lucas 5, quiero ver aquí. No. En el versículo, déjame un segundo, quiero que me equivoque. Vamos a ver. En el versículo, Lucas 5, 5, 1, por favor. Ok, mire lo interesante, son las escrituras las que Cristo mismo predicó. Obviamente, amado hermano, las escrituras hablaban de él. Hay un texto donde les dice a los judíos que ellos escudriñan las escrituras porque ellos hablan de él. Y obviamente cuando les dice esto, es una referencia definitivamente a la salvación en él, al Mesías y a todas estas cuestiones, obviamente, que se equiparan para el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y la obra de Cristo Jesús. Pero las escrituras es lo que Cristo predicó, pero también es el mensaje que los apóstoles enseñaron. Quiero que vaya conmigo a Hechos 4:31. Si alguien más busque, por favor, Hechos 6:2, Hechos 8:14, por favor, y Hechos 8:25, por favor. Es el mensaje que enseñaron los apóstoles. Hechos 4:31. Claro, miren, es interesante, dice, hablaban la palabra de Dios con valor. Fueron
fue el mensaje que los apóstoles enseñaron. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿por qué son importantes las escrituras entonces? Bueno, es el mensaje que se hablaba, que hablaban los apóstoles, los enviados de Dios. Quiero que alguien lea, por favor, Hechos 6:2. Una vez más, no es conveniente que nosotros descuidemos, una vez más, la palabra de Dios para servir mesas, ¿verdad? Aquí, este es un tema, hermanos, interesante. Algunos predican acerca de ese texto y hablan, dicen, es que hay que tener sí, pero la idea a lo que queremos nosotros ver es que los apóstoles entonces enseñaban la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante para nosotros también. Ahora, es la palabra también que recibieron los samaritanos. 8:14, quien lo tenga, por favor. Los samaritanos entonces recibieron esta palabra. Y también es la palabra que les fue entregada a los apóstoles en Hechos 8:25. Una vez más, hermanos, la palabra de Dios. También, hermanos, la palabra de Dios fue este mensaje que fue recibido por los gentiles en la predicación de Pedro en Hechos 11:1. A esto solo apúntalo porque si no, no vamos a terminar nunca, ¿verdad? También es la palabra que predicó Pablo. Mire, es interesante porque es la palabra que predicó Pablo en su primer viaje misionero, en el segundo y también en el tercero. Siempre predicaba la palabra de Dios. Siempre predicaba las escrituras. También fue el centro de atención de Lucas en el libro de Hechos, en el relato de su amplia y rápida propagación. Esto lo podemos ver en Hechos 6:7, 12:24. De igual manera, Pablo se preocupa en 2 de Corintios 2:17 de decirles a los corintios que les estaba transmitiendo la palabra de Dios, que Dios le había dado una palabra que no había sido adulterada y que era una manifestación de la verdad. Esto, hermanos, siempre en el ámbito o siempre en la connotación de la doctrina de las Escrituras. Los autores de los Salmos 19 y 119 y Proverbios 35:6 hacen contundentes afirmaciones sobre la palabra de Dios, distinguiéndola de cualquier otro texto o instrucción religiosa de la historia de la humanidad. Estos pasajes ofrecen los argumentos para que la Biblia se llame sagrada y también se llame santa. Entonces, yo le hago la pregunta a usted. Voy a quizás a parar hasta acá, ¿verdad? Porque hay más consideraciones. Pero le hago la pregunta a usted. Ahora entiende cómo la palabra de Dios o por qué la palabra de Dios debería de ser un poco más importante para nuestras vidas. Y ya vamos a entrar un poco más en otras consideraciones del por qué. Pero queda un poco claro, hermanos, o alguna pregunta que tenga. Fíjense que el hermano dice algo muy importante y es lo que quiero entrar ahora con respecto a lo que sucedía anteriormente antes de la Reforma Protestante, que es acerca de la sola escritura o solo la escritura, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado hablar acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante, ¿sí? Bueno, entonces, la sola escritura o solamente la escritura es el principio de la Reforma que se refiere a la suficiencia de las escrituras como nuestra autoridad suprema en todos los asuntos espirituales. Y deja de lado totalmente, hermanos, algún libro o algunas, no quiero decir libro porque no es que no voy a leer los libros que compré, no, más bien me refiero, deja de lado aquellas consideraciones de hombres que nos puedan venir a decir a nosotros que podemos salvarnos de otra manera, ¿verdad? Porque este principio de sola escritura va en contra o va en o iba en contra en ese momento de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica, si usted viene de la Iglesia Católica o sabe un poco acerca de esto, ellos tienen lo que el Vaticano ha dicho o lo que la tradición, el concilio, la tradición ha dicho y las escrituras, y pesa más obviamente lo que el hombre ha dicho y no lo que la palabra de Dios dice como tal. Entonces, el principio de la reforma de sola escritura, entonces se refiere a esto. Sola escritura entonces significa sencillamente que toda verdad necesaria para nuestra salvación y vida espiritual se enseña explícita
o implícitamente en las Escrituras. Es por eso que le decía al inicio, esta doctrina es importante, es lo necesario para que nosotros podamos ser cristianos maduros o ser cristianos diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abrazamos la sola escritura, entonces decimos que solamente ahí en la palabra de Dios vamos a encontrar la guía que nuestra vida necesita para poder hacer cualquier cosa en el sentido de poder glorificar a Dios, ¿verdad? No cualquier cosa en que, ¿qué decisión debo tomar? Si debo comprar este carro, no lo debo comprar. No, más bien la palabra de Dios obviamente habla acerca de la verdad, habla acerca de cómo nosotros deberíamos de conducirnos en la vida cristiana. Y le voy a poner un ejemplo. Si nosotros queremos hablar de algo práctico que la palabra de Dios nos puede hacer, nos puede ayudar, ¿verdad? Que sí nos puede ayudar definitivamente. ¿Cómo, cómo yo puedo tomar una decisión, no sé, financiera o posiblemente algo que yo quiera obtener o algún movimiento que yo quiera hacer enfocado en las escrituras? Primero debe considerar, hermano, lo que la palabra de Dios dice. ¿Es esto algo que me es lícito o no me es lícito? La palabra de Dios habla acerca de eso. No todo me, dice la palabra de Dios. Si no estoy mal. Si alguien se recuerda el texto, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene o me edifica. Entonces usted se hace la pregunta y dice, ok, tengo una amistad. ¿Esta amistad me edifica o no me edifica? Ok, lo aplica entonces a una amistad. ¿De dónde proviene esta aplicación? De la palabra de Dios, ¿verdad? Lo hacemos en una aplicación, no sé, una relación familiar, un pleito que usted tenga con algún familiar que es cercano. Qué dice la palabra de Dios acerca de los pleitos? Bueno, posiblemente, bueno, dice que no seamos pendencieros, primero, pero también dice que debemos perdonar. ¿Entiende? Dice el nombre de la persona a que usted debe perdonar. No, pero dice que usted debe perdonar. ¿Le ayuda la palabra de Dios? Sí, le ayuda. ¿Por qué no la aplica? Porque no la conoce. Porque no la tiene en su mente. Pues no la tenemos en su mente. No quiero hablar en tercera persona, quiero hablar de mí también porque también me cuesta. ¿Me entiende? Digo, hermano, lo dejamos a un lado. Lo dejamos, eso sucede, hermano. Lo dejamos a un lado, decimos, ¿sabe? Le voy a decir, mire, este texto es importante y quiero buscarlo para darle cita y todo. Mire, esto es algo que nos pasa generalmente. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Santiago 4:17. ¿Le ha pasado esto? ¿Le echo el carro o no le echo el carro? ¿Será? ¿Voy a esta reunión o no voy? ¿Le hablo a esta persona que sé que no debo hablarle o no le hablo? Hermano, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Otro texto que nos puede ayudar es que es aquel texto que dice, y se lo voy a buscar también, por eso me gusta traer la cómputa, porque puedo buscar aquí rapidito, es aquel texto que dice que el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Usted me dice, mano, pero yo no digo que no he pecado. No, pero cuando alguien te confronta en pecado y vos decís, no, pero si yo no hago nada, bueno, estás admitiendo que has pecado. Entender el texto. ¿Sabes por qué no lo aplicas? Porque no lo entendés. Y no lo entendés porque no lo lees. Y no lo lees porque no lo querés. ¿Verdad?
Y usted dice, mano, pero ¿y qué tengo que hacer exégesis de ese texto? No tiene que hacer exégesis. El texto es totalmente claro en lo que está diciendo, amado hermano. Entonces, mira usted lo importante, y creo que, pues déjeme regresar ¿Ve usted lo importante entonces que es la palabra de Dios para nuestra vida? Y eso que no hemos llegado a las dos razones más importantes, ¿verdad? Y yo se las voy a dar posiblemente el otro jueves. Pero es esencial, hermano, que la palabra de Dios comience a minar nuestros corazones y a minar nuestra mente y que nosotros podamos estar en ella y podamos convencernos. Hermano, si usted lee en las escrituras que debe predicar el mensaje de salvación, ¿por qué no predica el mensaje de salvación? Si usted lee en las escrituras, estos solamente son ejemplos. Si usted lee en las escrituras que Pedro negó 3 veces al Señor y luego se restituyó, ¿por qué no cree que el Señor puede transformar la vida de las personas? Todas estas cuestiones son esenciales. Y fíjense que es interesante lo que Manolo dice, porque si estamos hablando de disciplinas espirituales, eh, estamos hablando entonces de que estas cuestiones cuestan, hermano, cuestan de verdad. Una disciplina deportiva cuesta, hermano, cuesta mucho de verdad. Meterse a entrenamientos toda la semana es difícil, ¿verdad? Pero, ¿sabe? El tema acá de beneficio, el cual nosotros vamos a recibir, no es el beneficio que nosotros ahora vamos a ser disciplinados, no, es el beneficio que trae consigo la palabra de Dios. ¿Me entiende? La profundidad de la palabra de Dios. Estar ahí y leer y poder deleitarse en el Señor, poder ver cómo Dios es, cómo actúa desde el Antiguo Testamento, cómo ha venido actuando hasta el Nuevo Testamento. Le aseguro que, mire, es difícil. Yo sé que algunos aquí ni siquiera han leído alguna vez los profetas. Yo sí, extremadamente. Algunos dicen, pero es que no sé qué dice. ¿Y esto a quién se lo está diciendo? Pues vaya, mire, en internet hay un cuadro sumamente importante. Yo sé que usted, alguna vez los que han estudiado teología lo pueden sacar. Hay un cuadro ahí donde dice qué profeta estuvo de alta en qué reino, con qué rey, qué hizo. Ese cuadro es interesante, es sumamente interesante e importante, porque cuando usted lee los profetas y cuando lee las escrituras, usted se ubica en esa época y dice, ok, aquí estaba reinando tal rey que era malísimo, malísimo, porque si usted no sabe, los reyes fueron dados al pueblo del Señor porque el pueblo del Señor exigía a los reyes. No quiero que no gobiernes tú, les dijo, así, esto es algo para forzado, no quiero que tú no gobiernes, es un rey. Y entre esos hubo reyes buenos y reyes malos, y también profetas, ¿verdad? Y jueces que estuvieron ahí, pero solamente esa riqueza las podemos ver cuando nosotros tenemos un acercamiento correcto a las escrituras. Hermano, ¿para qué me va a servir eso? Es la palabra de Dios, hermano. Es para que vea usted la necedad del hombre. Es para que usted pueda entender que ese pueblo necio que bueno, por la gracia de Dios definitivamente, pero por ese pueblo necio hoy estamos nosotros aquí, porque ese pueblo no quiso aceptar la palabra del Señor. Rechazó al Dios, a nuestro Dios, y lo hizo pisoteado, todas las cosas eso es el Antiguo Testamento, todas las cosas que el Señor decía, ellos no les interesaban, y a veces clamaban y el Señor los rescataba, y luego, no sé qué, y mire, es un tema de pura necedad y de pura misericordia del Señor. Entonces, es importante, amado hermano, que nosotros podamos tener un acercamiento correcto a las escrituras y que usted pueda creer en ellas. Yo no quiero, de verdad, con el tema de sola escritura, yo no quiero decirle que usted vaya y bote todos sus libros. No, claro que no, los libros que ha comprado, ¿ya?
Léalos, debe ser libros bíblicos, es por eso que es necesario que usted examine a quién está leyendo, ¿verdad? Y que esto lo pueda llevar a la palabra del Señor y no omita los textos que aparecen en los libros, que es lo que generalmente hacemos, ¿sí o no? ¿Por qué lo hacemos? Perdemos el hilo de la idea y decimos, no, pero si el texto está ahí para reforzar lo que el escritor está diciendo, que ahí hace referencia. Y eso es mucho, mucho más enriquecedor para nosotros porque es la palabra de Dios. Solo quiero terminar eh, leyéndole qué es lo que la Confesión Bautista de Fe de 1689 dice acerca de las Escrituras. Dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, primero, segura, segundo, e infalible, que no falla, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia, es decir, como decía el hermano, la revelación general, manifiesta de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, o sea que nadie tiene excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la vida de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esta revelación. Y mire, interesante lo que esta declaración nos dice que para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Dios. Las escrituras fueron puestas o fueron dadas, reveladas en papel, porque lo escribían en papel, hermano. Nada de esto, y quiero decirle, nada de esto de alguna manera que haya sido reproducido, solamente se quedó en una cuestión oral, todo fue reproducido, los escribas escribían, por eso se llaman escribas, todos ellos escribían, y lo hizo el Señor solamente para que usted y para que yo entonces podamos dirigirnos de la forma correcta. Si cree que eso no es amor de parte de Dios, si cree que eso no es misericordia de parte de Dios, entonces yo no sé qué puede usted tener como misericordia de parte de Dios. El Señor se reveló eh, para que dice, para que la iglesia estuviera más seguro contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. La palabra de Dios es la que nosotros ahora tenemos y es en la cual nosotros podemos ir. Está en angustia, hermano, usted vaya a las Escrituras. Está en un problema, vaya a la palabra de hermano, yo no sé. La gente dice, pero es que no sé qué leer. Mire, vaya a los salmos. Algo fácil, pero realmente alentador. Vaya a los proverbios, quiere sabiduría. Quiere saber qué problemas, los problemas con su pareja. Por ahí está el libro interesante, ¿verdad? De Eclesiastés, cantar, cantar. Pero también está Efesios 5, si usted quiere amar a su esposa, ¿verdad? Es difícil, hermano, este libro es difícil. Efesios 5, Jonathan lo estuve enseñando en el discipulado. Retador increíblemente. Pedro también habla acerca de cómo debemos tratar a las esposas. Usted sabe, quiere saber cómo tratar a su hijo, a sus hijos. Bueno, vaya y vea la gracia del Señor que ha tenido también con usted. No exaspere a sus hijos. Téngales misericordia. Corríjalos con vara. Un montón de cuestiones. Hermanos, eh, está hablando el Señor. Ya se da cuenta que es la palabra de Dios para todas las áreas de nuestra vida. ¿Quiere usted ser santo? Bueno, sea santo como Dios es santo. Hay otra manera de hacerlo? No. Tiene que pedir al Señor que le ayude a ser santo como Él es santo. Señor, hazme como tú. Hazme como tú. Porque alabanza que no, ya no la cantamos porque la cantábamos en yo no se ríe, la cantamos en la Asamblea de Dios, en algún lugar así, ¿verdad?
Señor, haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Señor, haz mi carácter. Y eso lo vemos en las Escrituras. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Te has dado cuenta que las Escrituras son importantes? Son importantes. Ya sabía usted, sí, ya sabía, pero un recordatorio no está de más, hermano. Así que se lleva ese reto. La otra semana vamos a ver dos razones por la cual la palabra de Dios es vital para la vida cristiana. Una de ellas es que nos da, y vamos a ir a un texto muy interesante, ¿verdad? Pero una de ellas es que nos da el nuevo nacimiento mediante las Escrituras, mediante la palabra. Es lo que dice segunda de Pedro, 1 de Pedro 1, 22, 23. Y también, hermanos, Dios nos sostiene o sostiene nuestra vida mediante las Escrituras, ¿verdad? Y luego vamos a ver otro texto que tenemos ahí pendiente, que es 1 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, 16, 17, y se va a dar cuenta de la riqueza de ese texto y cómo este texto nos ayuda y nos va a ayudar siempre. Va a venir más bíblico la otra semana. Hermana, hermano, de verdad, mire, usted debe tener, así me decía alguien allá en la iglesia donde estaba, usted debe tener el lenguaje del reino, decía, ¿y cuál es ese lenguaje? Dice, bueno, hoy digo, tiene que ser una mujer bíblica o un hombre bíblico. No andar recitando la Biblia cada rato, claro que no, pero que sus acciones entonces puedan de alguna manera ser ese reflejo de lo que la palabra de Dios dice, de lo que la palabra de Dios dice. Si usted pueda practicar, hermano, pueda estar ahí en su lectura diaria, hermano, estoy leyendo Éxodo, no sé qué aprender. Algo va a aprender, ponga atención. Ponga atención. O me va a decir que usted no aprende de Éxodo cuando dice, esto dice el Señor, quiero que hagan las cosas de esta manera. Ah, bueno, es un Dios que pone reglas y hace las cosas que Él quiere, soberano, como mi hermano ahí. Excelente. Ya. Entonces, eso, hermanos. Ya, oramos. Padre, te damos las gracias, eres un Dios bueno, de verdad, y lleno de misericordia. Te agradecemos, Padre, porque ahora podemos hablar acerca de tu palabra. Señor, es tu palabra. Queremos no tenerla en menos, amado Dios, que ahora que leamos nuestras lecturas diarias, devocionales, podamos entonces, Señor, encontrar la riqueza de las mismas y reflexionar, Padre, y entenderlas y preguntarnos qué quieres decirme, qué es lo que puedo aprender de la misma. Y si es posible orarla también, Señor, para que nuestra manera de evangelizar, de orar, nuestra manera de conducirnos, entonces ahora esté dirigida por tu palabra, amado Dios, tu palabra que ha sido inspirada, que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, soplada, que ha sido dada a nosotros, amado Dios. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.